Pasear sin más compañía que uno mismo a la orilla del Elba, envuelto en la niebla, abrir los sentidos, respirar profundo, escuchar caballos, arcabuceros, espadas, lanzas, la voz que arranca de las entrañas y rasga la garganta, enfrentamiento, sangre, lucha y una dura batalla. Y aquel relato que se revuelve en el cajón y quiere seguir creciendo. Mühlberg. Víctor Fernández Correa, un amigo, un paisano, escritor y un autor de esta historia. Víctor, bienvenido al programa de Rosa Pasapágina. Muchas gracias, Rosa, por tu invitación. Pues gracias a ti. Tenía muchas ganas de estar Tenías aquí. ganas, sí. Nos ha costado, pero lo hemos conseguido. Al fin lo hemos conseguido. Luego hablaremos de esta introducción, porque entiendo, bueno, ya te he escuchado y te he leído que el relato partió, escribiste un relato, luego lo guardaste en un cajón porque aquello no llegó a término y luego aquella visión que tuviste de este río y esa niebla y todo lo demás trajo consigo esta historia. Así es. Si quieres te la cuento ahora. Sí, cuéntamela. No, es sencillo. Hace cosa de unos 8 años aproximadamente, ¿Sí? 6-7 años, me propusieron participar en una antología de relato histórico de corte benéfico. Era una serie de autores que iban a participar en esta antología y cada uno de ellos tenía que aportar un relato. Y claro, en aquella época acababa de publicar La conspiración de Yuste. Después, el personaje de Carlos V siguió huyendo en la cabeza y había un tema fundamental, había una historia fundamental que siempre me ha llamado la atención dentro de la trayectoria del emperador y es la batalla de Mühlberg. La batalla de Mühlberg. Siempre me ha traído mucho esa batalla, que fue la batalla que en definitiva dio gloria eterna al emperador. También fue el principio de su decadencia, pero esa es otra historia. Y escribí el relato, lo entregué, pero por circunstancias que no vienen al caso, al final esa antología no se publicó, el relato quedó guardado en un cajón, digamos, en una carpeta del disco duro de mi ordenador, y ahí estuvo, hasta que finalmente en 2019, por razones laborales, acudí a Alemania, fui a Alemania por trabajo, y una de las visitas incluía acudir a Mühlberg y sobre todo al lugar donde se produjo la batalla, allí al pie del río Elba, claro. Encontrarte allí, junto al río, escuchando el río, viendo esa llanura, además aquel día que hacía un frío, un 2 de diciembre de 2019, que lo recuerdo perfectamente, hacía un frío aterrador, estaba a punto de anochecer, claro, todo aquello me imaginé soldados disparando, cabalgando, intentando buscar la manera de cruzar a la otra orilla, los de la otra orilla disparando sin cesar para intentar repeler esas agresiones que recibían y todo eso fue fraguando en la cabeza y en un momento comprendí que había que escribir esa novela tarde o temprano, que al final fue más temprano que tarde, porque en 2020 propuse esta idea a Edasa me dijo que sí, Penélope Acero, mi editora, me dijo que sí, y el resultado es esta novela. 23 de abril de 1547. ¿Qué sucede la víspera de la batalla? La víspera de la batalla, además lo cuento en la novela porque es así, la víspera de la batalla fue trascendental en el sentido de que estaba todo listo para el ataque. En el momento en que a Carlos V le dicen que el duque el príncipe lector, Juan Federico de Sajonia, está en la otra orilla del río Elba, cerca de un pueblo llamado Mühlberg, del cual distan 3 leguas aproximadamente, y que está desprevenido porque ha desplegado todo su campamento al pie del río. Claro, el emperador dice que es el momento, es ahora o nunca. Problema, que Juan Federico y sus tropas se habían encargado de destruir todos los puentes que unían el río Elba en unas 5 o 6 leguas a la redonda. Es decir, que estamos hablando de unos 40-50 kilómetros de tramo de río sin poder cruzarlo. Ese era un hándicap importante. Ese momento, esa tarde, lo que se decidió fue intentar por todas las maneras posibles encontrar un vado. Había que encontrar un vado para que pudiera pasar la caballería en primer lugar y, si era posible, a continuación la infantería y toda la impedimenta que llevaba el ejército imperial consigo. Esas fueron horas previas intensas de diseño de la estrategia que el duque de Alba ya tenía en la cabeza y que el duque de Alba además aprovechó para inspeccionar en persona las proximidades de río Elba para ver si por sí mismo encontraba un vado, aunque eso ocurrió posteriormente de una manera casual. Además lo cuento en la novela gracias a la aparición de un personaje entre comillas anónimo, pero que es real desde el punto de vista histórico, como es Bartel Straussmann, que es un habitante de Mühlberg, además existió, como digo, realmente, y esta persona se sentía
indignada, dejémoslo ahí, porque la tarde anterior soldados del ejército de Juan Federico de Sajonia le habían robado 2 caballos. Claro, para una persona que trabaja en el campo, 2 caballos son esenciales para poder desarrollar su trabajo diario. Y de buenas a primeras se encontró primero con la posibilidad de vengar la afrenta recibida y segundo de recibir una recompensa si daba esa información a las tropas del emperador Carlos V. 2 orillas, como bien dices. Por un lado, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel. Por otro está Juan Federico de Sajonia, que luego contarás alguna, iba a decir gracia, alguna característica sobre su persona. Fue el único díscolo que fue capaz de enfrentarse a Carlos V. Correcto, junto a Felipe de Hesse, eran los 2 cabecillas, entre comillas, de esa llamada Liga de Esmalcalda, que es un grupo de ciudades y de príncipes y de figuras preeminentes de la política alemana que hicieron frente común para luchar contra el emperador Carlos V, para defender sus derechos, y que básicamente utilizaron la figura de Lutero, todo lo que trajo consigo Lutero y el protestantismo, lo utilizaron como ariete contra el emperador Carlos V, y esa Liga de Esmalcalda fue la que luchó contra el emperador durante esos años, desde 1530-31, que se puso en marcha la Liga hasta 1547, cuando se desarrolla la batalla de Mühlberg. Durante esos años, pues las tensiones entre una parte y otra fueron importantes y finalmente pues acabaron como acabaron, y precisamente eran esos 2 cabecillas, y en especial Juan Federico de Sajonia, que digamos que fue esa persona que más ganas tenía de enfrentarse al emperador, primero porque detentaba una posición importante al ser príncipe elector dentro de la estructura del organigrama del Sacro Imperio Romano Germánico, y segundo porque enfrente se encontró con que el emperador Carlos V había tomado como aliado a su primo Mauricio de Sajonia, que era también otro personaje que desarrolla la novela y como dirán en nuestra tierra, era una alhaja de cuidado. Sí, eso creo. Has hablado del río, el Vado, pero antes de ir al bosque, que es otro de los elementos, me quedo con la niebla, porque la niebla es muy importante en esa batalla. Quizás no sé si hubiera realizado de otra manera. La niebla es esencial, es un hecho que aparece remarcado en todos los libros que consulté para escribir la novela. Además, aparece muy bien descrita en Diálogos de la vida de un soldado, de Diego Núñez de Alba, que es un soldado, presuntamente es un soldado que tomó parte en la batalla de Mühlberg, tanto en la campaña en sí del Danubio como posteriormente en la campaña del Elba. También la describe Luis de Ávila y Zúñiga, que escribió los comentarios a la guerra de Alemania, donde cuenta cómo fue la batalla de Mühlberg, y uno y otro pues describen esa niebla que casi se podía cortar con un cuchillo. Era una niebla densa, prácticamente no se veía un palmo de distancia, y además es una niebla que acrecentaba todo lo que había alrededor. Imagínate caminar a la orilla del río sin ver el río porque la niebla te lo impedía, y escuchar el fragor de la corriente que arrastraba consigo piedras, sedimentos, aparte del ruido de los pájaros, de los animales que despertaban al amanecer de aquella jornada. Todo eso crea un escenario y una atmósfera que había que recrear, no solamente por la atmósfera en sí, sino porque es un personaje imprescindible en esas primeras horas de la batalla. Un arcabucero gaditano. Porque claro, esta historia sin una serie de personajes que aparecen no sería la misma, evidentemente, pero son personajes muy particulares a los que tú les has dado una pincelada como buen escritor y como buena licencia, ¿no? A la hora de novelar algo. Lo que pretendía con esta novela y lo que he pretendido es hacer una historia de historias, una historia de personajes que por las razones que sean, pues acaban ahí, acaban ese día en las orillas del Elba, tanto en una orilla como otra, y acaban peleando. Cada uno tiene sus razones, unas personas tienen razones personales, otras tienen razones profesionales porque se dedican a la guerra, y otras simplemente han caído allí, han caído en ese lugar y con ello tienen que jugar. En el caso de este arcabucero al que te refieres, a Baltasar Carrillo, sí. Pensé en una figura, primero, que fuera a ojos del lector o de la lectora atractivo, y sobre todo que le pudiera despertar una sonrisa. Además, hay una frase que Baltasar repite continuamente, es que menuda jarta de matar luteranos que me voy a pegar, menuda jarta. O sea, él solamente tiene una obsesión y es matar luteranos, matar luteranos, matar luteranos. Y es un personaje, además, hay otra escena gloriosa que me lo pasé. A ver, yo siempre he dicho, desde que salió la novela, cuando me lo han preguntado,
que he disfrutado a lo grande esta novela. Me lo he pasado en grande escribiendo y hay una escena, para mí es una de mis escenas favoritas, que está Baltasar Carrillo adentrándose en el río Elba disparando, sabiendo que no podía alcanzar la otra orilla porque los arcabuces no tenían tanta potencia de disparo y de fuego como para alcanzar a la otra orilla, porque estamos hablando de que entre una orilla y otra había 300 pasos de distancia, lo cual es una distancia importante, pero claro, él le daba igual, él entraba en el río y además, como aquel día hubo barra libre de pólvora, no tenían que pagar la pólvora como ocurría en otras ocasiones, pues venga, disparo, venga, disparo, venga, disparo, y en ese momento se da cuenta de que le están voceando a la espalda, le estaba voceando el Duque de Alba, porque el noble ve que la potencia de disparo que están desplegando los soldados de Juan Federico de Sajonia es importante y quiere que sus hombres se resguarden para ver qué iniciativa pueden tomar para contrarrestar ese ataque. Pero Baltasar sigue disparando y ya el Duque de Alba le dice: Carrillo, o salís o os saco yo. O sea, sacando esa energía, esa personalidad que tiene el Duque de Alba. Y es una escena que me lo pasé muy bien, porque claro, primero demuestra el afán que tiene uno de cumplir con su oficio, pero también con esas ganas de yo he venido aquí a lo que he venido, y el Duque de Alba poniendo sobre la mesa su personalidad y sobre todo su preeminencia sobre los soldados de todo tipo, hasta el punto que se cuenta que cuando el Duque de Alba fallece en 1582 en Tomar, cerca de Lisboa, muchos soldados lloraron por enterarse de su pérdida, de su muerte. Has dicho, bueno, lo que estabas contando hace un momento, porque esta historia está ocurriendo ahora mismo, porque la cuentas en presente, con lo cual yo creo que se vive más, yo creo que es uno de los mayores aciertos de esta historia, meterte en ese río ahora mismo. Claro, porque es la idea, hay que intentar siempre que el lector o la lectora entren en la historia y en ese momento consideré que el presente era la mejor manera de lograr ese cometido, de lograr ese objetivo. ¿Por qué? Porque tú mismo te das cuenta de que estás en la batalla, de que vas a hacer todos los pasos que están desarrollando los personajes. Tú vas a entrar en el Elba junto a Baltasar Carrillo, vas a galopar por la llanura que conduce al bosque de Lochauer-Heide junto a Norbert Bachmann, vas a buscar el vado por donde cruzar el Elba junto a Norbert Bachmann y a Gaspar Briceño, que es otro personaje ficticio de la novela. Vas a tener la sensación de indignación y de cabreo que tiene Bartel Strachman cuando le roban los dos caballos. Y el presente es fundamental para lograr ese objetivo. Yo creo que el presente es un tiempo que da para mucho, que permite jugar muchísimo con la acción, y consideré apropiado utilizar ese tiempo para escribir esta novela. Estrategias, tácticas de ataque, el puente de barcos, me parece increíble. El puente de barcos, que fue una de las razones por las que el Duque de Alba se propuso, el Duque de Alba y sobre todo, si más que el Duque de Alba y el emperador Carlos V, el Duque de Alba. ¿Por qué? Porque todos los ejércitos en estas circunstancias, en estos momentos de guerra, pues llevaban consigo un puente de barcas, lo llevaban desmontado y si había que utilizarlo, lo que hacían era montarlo. Llevaban una serie de carromatos y en esos carromatos llevaban consigo las barcas. ¿Qué ocurre? Que a la hora de desplegar el barco, en este caso el puente de barcas propio, el Duque de Alba se da cuenta de que es insuficiente y que necesitan barcas para poder terminar de construir ese puente. ¿Y dónde están esas barcas? Enfrente. Que son las barcas que trae consigo Juan Federico de Sajonia y que en un momento de desesperación, porque ve que las tropas imperiales están a punto de cruzar el río y por lo tanto de alcanzar la otra orilla, lo que hace es prender fuego a las barcas. Prende completamente todas las barcas para destruirlas. Pero ¿qué pasa? Que hay una serie de barcas que se salvan de la quema, y nunca mejor dicho, y una serie de soldados deciden, motu propio, lanzarse al río y buscar esas barcas y traerlas para que el duque pueda terminar de construir ese puente de barcas. Entre esos soldados pues están Juan Bolea y sobre todo está Cristóbal de Mondragón, que es otro de los personajes esenciales de la novela, que con el tiempo Cristóbal de Mondragón, además, no estoy destripando la novela, lo cuento, Cristóbal de Mondragón en ese momento, además es curioso porque hasta la batalla de Mühlberg de Cristóbal de Mondragón se sabe poco. Se sabe que estuvo luchando en Alemania, en Italia, incluso en Túnez, pero poco más. Y es a partir de la batalla de Mühlberg cuando se sabe que inicia esa carrera que le convirtió en un soldado inmortal y, entre otras cosas, por recuperar esas barcas que le permitieron al Duque de Alba ampliar su puente y cruzar a la otra orilla con toda la infantería, etcétera, etcétera. Diego Cubero, Cristóbal de Mondragón, muy importantes en esta historia. Esenciales. Esenciales. Son dos personajes claves, sobre todo Diego Cubero. Diego Cubero es un personaje ficticio, Cristóbal de Mondragón es un personaje histórico. Son dos personajes distintos. Además,
Son dos personajes de un extracto social completamente diferente. Cristóbal de Mondragón se gana la vida matando. Él es consciente de que sus manos sirven para degollar, para empuñar armas, para matar. En cambio, Diego Cubero tiene una habilidad, tiene un don, como dice Cristóbal de Mondragón, y es que sabe escribir. Él sabe poner en negro sobre blanco todo lo que ocurre. Pero claro, ¿cuál es el problema que hay en esta novela? ¿Cuál es el problema de ese choque entre estos dos personajes? Que Diego Cubero quiere conocer la guerra, quiere conocer la esencia, el alma de la batalla para trasladarlo al papel, quiere vivirlo para luego contarlo. En cambio, Cristóbal de Mondragón sabe que es un soldado imberbe, que nunca ha peleado, que nunca ha luchado y que en esas circunstancias, tal y como están desarrollándose los acontecimientos, va a morir. Entonces, claro, todo su empeño es en evitar que Diego Cubero participe en la batalla, que tome parte en ella. Y eso es lo que voy contando a lo largo de la novela, junto a un personaje también que es importante en esta trama, como es Dorotea. Dorotea es el personaje. Muchas gracias. Dorotea, fíjate, Dorotea es curioso, pero Dorotea, cuando empecé a escribir la novela, planteé un personaje que no tenía el protagonismo que adquirió después, porque tú sabes que cuando te pones a escribir, los personajes empiezan a adquirir vida. Y no solamente empiezan a adquirir vida, sino que se desarrollan por sí mismos y tú tienes conflictos con ellos. Tienes conflictos porque hay personajes que reclaman más protagonismo y tú entiendes que a lo mejor no lo merecen. Pero hay otros que sí, que ese protagonismo que reclaman, lo reclaman a sabiendas de que son importantes. Y en este caso, Dorotea es un personaje esencial, es un personaje fundamental, es una buscavidas y es una luchadora y sobre todo es una superviviente. Por las circunstancias que la rodean, que no voy a contar porque aparecen descritas en la novela, es una superviviente nata, sabe que la única manera de sobrevivir es cumpliendo el oficio que cumple, es el de prostituta, pero a su vez tiene un don y ella se ve inmiscuida en un momento de su vida que no sabe lo que tiene que hacer con ella, pero que sabe que hay una cosa que sí que tiene que hacer y es evitar también, junto a Cristóbal de Mondragón, que Diego Cubero participe en la batalla. ¿Por qué? Hay que leerlo. ¿Qué pasa en el bosque? Porque creo que también que es un escenario muy importante, ¿no? La batalla, si es verdad, está en la niebla, es el río, hay que cruzarlo, pero el bosque es muy importante lo que ocurre ahí dentro. El bosque fue una carnicería. El bosque fue una auténtica carnicería. Es más, tanto esta obra que he referido antes, como son los diálogos de un soldado, como los comentarios de la campaña de Alemania, como otras que he consultado, dicen que aquello fue una auténtica carnicería. Esa carnicería fue producto de la huida en desbandada de las tropas de Juan Federico de Sajonia, cuando se dan cuenta de que primero, por un lado, han encontrado las tropas de Carlos V un lugar por el que cruzar el Elba, y por otro, que el duque de Alba estaba consiguiendo desplegar su puente de barcas para que pasara por él la infantería, los cañones, toda la impedimenta que llevaba consigo. ¿Qué pasa? Que el duque de Alba se da cuenta de que Juan Federico de Sajonia está huyendo, pero lo está haciendo de una manera desordenada. ¿Por qué? Porque luego estos son esos pequeños detalles de la historia. El mariscal de campo, Wolfgang von Schomberg, que además es un personaje histórico y que cuento en la novela quién es, fue herido durante el transcurso de la batalla en Blücher, y eso hace que Juan Federico de Sajonia delegue toda la retirada de su ejército en su chambelán Hans von Ponickau, que no tiene ni repajolera idea de ejércitos, ni de cómo desplegar las tropas, nada, o sea, no tiene ni idea. Él se encarga de los números, del mantenimiento de la casa de Juan Federico y poco más. Y entonces él, en su escaso juicio militar, pues considera que la retirada tiene que ser primero tropas, segundo impedimenta, tercero cañones, y que buenamente aquello salga como sea. ¿Qué pasa? Que además a Juan Federico de Sajonia, que es lo que decías anteriormente, se le ocurre la brillante idea de montar a caballo. Sí. ¿Qué ocurre? Si cualquier lector o lectora que esté escuchando la entrevista teclea en Google Juan Federico de Sajonia, se va a dar cuenta de que Juan Federico de Sajonia pesaría alrededor de unos 150, 160 no tenía kilos. El perfil de jinete, ¿no? Perfil de jinete poco, hasta el punto de que está documentado, se trasladaba en carro de un punto a otro durante todas las campañas, tanto la del Elba como el Danubio, se trasladaba en carro. A eso hay que unir que ese día, además, como estaba en medio de una batalla, quiso vestir su armadura. La armadura mínimo eran unos 25 o 30 kilos. Vamos sumando kilos, y eso encima de un caballo. Claro, 200 y pico kilos encima de un caballo, pues no hay caballo que los aguante. Eso iba a decirte, que un caballo, pobrecito. Claro, eso que hizo ralentizar la marcha, ralentizar en este caso la retirada
de su ejército, y claro, eso es poner un caramelo a la puerta de un colegio. Y no solamente eso, sino que el emperador Carlos V tenía claro de que tenía que capturar a Federico de Sajonia sí o sí, porque era su principal objetivo, capturar a uno de los principales cabecillas de la Liga Esmalcalda. Y lo que ocurrió en ese bosque fue sencillamente una escabechina, una carnicería, hasta el punto de que cuentan que al día siguiente, cuando la luz del sol brilló e iluminó todos los alrededores y dentro del propio bosque, el suelo estaba alfombrado de cascos, de espadas, de armaduras, de todo tipo de restos de los militares y de cuerpos de soldados que habían sido asesinados, que habían sido liquidados literalmente por los del emperador Carlos V. Madre mía. Carlos V. Así tal cual, porque Carlos V para ti es, no sé. Es un personaje importante. Lo que ocurre es que en esta novela, a ver, con el tiempo vas conociendo a los personajes. Carlos V lo conocí, pues Carlos V lo conozco realmente de toda la vida porque soy originario de la comarca de la Vera. Carlos V falleció en el monasterio de Yuste, cerca de Cuacos de Yuste. Claro, allí Carlos V está en todas partes. Está en colegios, en nombre de colegios, en nombre de restaurantes, en nombre de campings, en nombres de puentes, está en todas partes. Y claro, ese personaje, pues desde el principio me llamó la atención. Y le dediqué mi primera novela, La conspiración de Yuste, hay que matar a Carlos V, pero conforme va pasando el tiempo vas adquiriendo más lecturas, más conocimiento, y lo que he querido transmitir aquí es un Carlos V más humano. Un Carlos V, evidentemente, que no deja de ser lo que es el emperador, que va buscando derrotar a sus enemigos y dejar claro quién es el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y, por lo tanto, quién manda en esos territorios. Pero lo que he querido es transmitir la imagen de un hombre melancólico, un hombre que echa en falta a la persona que más ama en el mundo, que es a su mujer, la emperatriz Isabel, que murió años atrás por culpa de un mal parto. Y es esa imagen de melancolía, de ternura cuando acaricia el rostro, el retrato de su amada Isabel, que además se da cuenta de que es un retrato que pintó Tiziano, y en ese momento se percata de que la nariz no era la que tenía su amada, y en cuanto acabara la batalla tenía claro que Tiziano tenía que retocar esa nariz, y no solamente retocó la nariz, sino que además también le pintó un cuadro para conmemorar la batalla, como fue el cuadro de Mühlberg. Pero es un Carlos V, sí, mucho más humano, mucho más cercano, y sobre todo es un personaje de carne y hueso con el que el lector, yo creo que, o la lectora, van a empatizar. Sí, te lo digo yo. Exactamente, has demostrado a un Carlos, no digo Quinto, un Carlos. Sí, sobre todo porque es ese momento que está acariciando el retrato de su amada, y claro, en ese momento está llorando porque la echa tanto en falta, y sobre todo echa en falta tanto a la amada como a la consejera, porque no hay que olvidar que era su principal consejera y era la gobernadora de los reinos cuando Carlos V no se encontraba en España. Y el simple hecho de verle llorar y en la soledad de su tienda confesarse con ella a través del retrato, yo creo que da una imagen de una persona que, por un lado, es una persona muy poderosa, pero por otro lado es una persona que ya está derrotada en el sentido de su existencia. Al hombre le encanta matarse a sí mismo por los siglos de los siglos. Amén. Es que es verdad. Solamente tenemos que ver lo que está ocurriendo a unos miles de kilómetros de aquí. Ahí va, porque aquí la historia es la que es, se puede contar de muchas maneras. Siempre hay un lado malo, un lado bueno, siempre hay personas a un lado y al otro, personas que tienen su vida y que tienen su historia y que luchan, como decía el otro día a propósito de Ucrania, luchan por su identidad, sí, por su territorio, y unos vencen y otros no. ¿Qué crees que se contará, cómo se contarán las batallas que están ocurriendo ahora? Buena pregunta. A mí las batallas que se cuenten de aquí al futuro me dan mucho miedo, porque viendo la deriva que están adquiriendo los medios de comunicación, no vamos a tener una imagen real de lo que esté ocurriendo en una batalla en otra. Tenemos el caso dirá alguno, evidentemente, por ejemplo, Luis de Ávila y Zúñiga tampoco transmitiría la imagen de la batalla tal como fue, porque le pudo lo que le pudo, que fue el servicio al emperador Carlos V, y él vistió ese relato de su propia cosecha. Sí, pero era su propia cosecha, pero ahora nos estamos encontrando que hay cosechas y sobre todo hay intereses, hay muchísimos intereses, y esos intereses visten las cosas de una manera o de otra.
hay tantos intereses que es imposible discernir cuál es la realidad y cuál es el trasfondo de las cosas. Lo estamos viendo en la guerra de Ucrania y seguramente en cualquier otra guerra o batalla que se vaya a desatar en los próximos años lo veremos. Ahí los medios de comunicación van a jugar un papel importante porque son los relatores de los hechos. Ellos cuentan los hechos tal y como están aconteciendo, pero le añaden un barniz propio. ¿Cómo se van a contar las batallas del futuro? Lo veremos. ¿Cómo se ha contado la batalla de Mühlberg? Tal y como relataron los diferentes cronistas, entre comillas, pero también los historiadores y las personas que vieron aquel acontecimiento, pero ahí está el detalle. Hay que intentar buscar una y otra para construir un relato que aporte todas las visiones y que te haga entender cómo fue aquello desde el mayor punto de vista posible o desde la mayor cantidad de puntos de vista posibles. Si te quedas solamente con un punto de vista, no te quedarás con la historia completa. Te quedarás no solamente con una historia completa, sino con una historia parcial, y ese es el miedo, que muchas veces lo que nos están contando es una historia parcial. Exacto. Conocer la historia, dicen, que es un seguro para no volver a caer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Eso dicen, que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, conoce su pasado, pero una vez y otra cae, vuelve a caer, se levanta y vuelve a caer. Supongo yo que algún día aprenderemos que la historia está llena de errores que no se deben repetir, que no hay que caer de nuevo en ellos. Pero bueno, yo tengo la esperanza que de tanto caernos y de tantas heridas que nos hacemos cada vez que nos caemos, nos demos cuenta de que evidentemente no hay que caer más, sino que hay que marchar de una manera que no tengamos que hacerlo a través de errores ni repitiendo lo que hemos visto o vivido en el pasado. Piquero de los tercios medio, ensangrentado, metido en las aguas. La Cruz de Borgoña es la portada de tu libro. Voy a contar una anécdota. La persona que aparece en la portada la conozco. Enseguida que lo has dicho, la conozco y además hay una anécdota buenísima porque, es más, esta foto la tengo. Tengo la foto porque conocí a la persona que aparece en la portada. Esa persona, además, le envié un ejemplar porque para mí es un auténtico orgullo que esa persona aparezca en la portada. Además, he trabajado con él amistad. Y el día que hablé con él, le pregunté, bueno, la portada, la foto está tomada en una recreación histórica junto al castillo de Belmonte, en Cuenca. Y la foto es preciosa. Y claro, pues estuvimos hablando y tal y cual, y le pregunto, bueno, pues me pasó una foto, me envió una foto junto a la novela, y me envió esa foto y me dijo, la foto que aparece en la novela no la puedes publicar porque tiene derechos de autor, pertenece a tal fotógrafo. Y claro, me quedo así y le preguntó por el nombre del fotógrafo, Cristian Martínez Kempin. Y me repregunta, ¿lo conoces? Hombre, fuimos compañeros de trabajo durante 10 años. Fíjate, el mundo. Es un fotógrafo con el que coincidí en una etapa profesional en una revista. Soy periodista y me dedico a las tecnologías de la información. Y él era el fotógrafo de aquella revista. Y de inmediato contacté con él y le dije, me podías haber dicho que eras el autor de la fotografía. Pues mira, más bonita todavía me parece. Pues un placer, Víctor, escucharte, leerte. Sé que estás en plena promoción, que lo estás disfrutando tanto, mucho. No sé si tanto más como cuando lo has escrito, y que estás ya metido ahí en ese teclado y en esos libros. Pues estoy disfrutando tanto de la promoción como he disfrutado de esta entrevista, que se me ha hecho cortísima. Se me ha pasado como un suspiro y digo, ¿ya? ¿Ha terminado? Pues sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias porque me lo he pasado en grande. Y sí, estoy con otra historia y hasta el punto. Exacto. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rosa, por todo.